Hola, soy Olga María Ramos. Nos encontramos en el pasaje de Murga o pasaje del Comercio de Madrid. Estamos en la taberna más antigua de Madrid. Nos encontramos en el edificio de la Fundación Fernando de Castro, Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Hola, bienvenidos al Teatro Trigüeñe. Gracias al blog de Antiguos Cafés de Madrid por venir. Antiguos Cafés de Madrid celebra el primer año de su canal y para festejarlo, qué mejor que con un nuevo vídeo resumen de la temporada. Presentamos aquí muchas de las anécdotas que se quedaron en el tintero, curiosidades y dichos populares que nuestros amigos contaron con gracia y simpatía. Como Olga María Ramos, que nos contó una entrañable historia sobre la orquesta de su madre, la reina del cuplé. Y mis padres, cuando empezaron a trabajar en el Varela, eran ya no la orquesta Olga de 5, sino 3. La pianista Magda Martín, alias Fortunata. ¿Sabes por qué? Porque mi madre decía, ¡ataca, Fortunata! Y se quedó con Fortunata. Mi padre, el Cipri, pues porque era tan parecido al personaje del Cipriano, que mi madre empezó a llamarle Cipri, Cipri, con Cipri se quedó. Con Juan José Moreno supimos cómo fue la enseñanza de la mujer en los siglos pasados. En esa época, durante cerca de 30 años, el Ayuntamiento de Madrid becaba a las mejores alumnas de las escuelas municipales para que en esas escuelas destacasen y así poderles pagar la matrícula gratis de alguna de las escuelas de la asociación, básicamente comercio o institutrices. Entre una de las profesoras destacadas que pasó por aquí por la asociación, tanto desde alumna muy joven como luego profesora durante muchos años, fue Clementina Albéniz, la hermana de Isaac Albéniz, el compositor. Y este es el piano que aparece en una fotografía tocando él. Es un piano alemán de mitad del siglo XIX. Fátima de la Fuente nos desveló los secretos de la sopa Rumford. Los socios, los miembros de la Junta Directiva se dieron cuenta de que la población madrileña era menesterosa, menesterosísima y que necesitaban comer. Entonces dijeron, bueno, aparte de cultivar espiritualmente e intelectualmente a la población, les vamos a alimentar porque si no se nos van a morir. Pero querían hacerlo de la manera más eficiente desde el punto de vista nutritivo que fuera posible. Se pusieron a investigar, dieron con un tal conde Rumford y se inventó una forma muy buena de nutrir a la población. Yo creo que las sopas que inventó el conde Rumford fueron el precursor del caldo Starlux. Entonces aquí nuestros ilustrados de la Matritense se enteraron y dijeron, esto es lo que necesitamos para las sopas económicas. Aprendimos a cantar las copas con Julio Oliveros. Y entonces había una cosa que se llamaba cantar las copas, que era, él cogía una frasca que es como de medio galón, porque el vino se medía en arrobas, no en litros, y entonces se cogía una frasca de medio galón, que eran 9 frascas, una arroba, entonces iba echando así, y entonces con una mano iba echando y las dejaba todas iguales, y hacían un ruidito al golpear el vaso, uno con el vaso contiguo, se llamaba cantar las copas, y había mucha gente que le gustaba verlo, y a lo mejor 2 pedían 6 vinos, para ver cómo lo echaba, porque la verdad era muy bonito de ver. Y este hombre se llamaba Lucas y todo el mundo cuando se iba pues le decía hasta luego Lucas, hasta luego Lucas. Y cuando había alguno que no le decía nada, él mismo decía hasta luego Lucas. Y de ahí viene el dicho de hasta luego Lucas, que luego lo puso de moda un humorista español. Y con Antonio Pasies descubrimos peculiares secretos de la taberna más antigua de Madrid. Con la reforma de 1980, el baño, un pequeño baño que había aquí en el fondo, en la parte de arriba, los baños se trasladaron abajo. El baño ese era muy curioso porque era muy pequeñito y solamente tenía un agujero y 2 folletes para apoyar los pies y enfrente una argolla grande. Entonces, claro, yo la primera vez que vine, yo y todo el mundo se preguntaba esa argolla para qué era. Bueno, pues eso tenía una explicación lógica. Y era que tú hacías tus necesidades y te cogías a la argolla y hacías más o menos fuerza dependiendo de lo estreñido que estuvieras.
con este vídeo queremos agradecer a todos los que han colaborado con nosotros durante este año, su amabilidad, su cariño y todo lo que nos han enseñado sobre la historia de Madrid, así como su paciencia. Aquí, vamos a esperar un poco que se vayan, porque si no... Como el café de Naranjeros, que estaba cerca de... Nos encontramos en el pasaje de Comercio o pasaje de Murga en Madrid, que fue el honor. Ha hecho de estos antiguos cafés de Cante, ¿no? Y bueno, gracias a vosotros por venir. No, otra vez. Ay, perdona, me he quedado confuso. Y nada. Y en ese hueco, tapada con el atril, estaba yo. Y están llamando por teléfono, o sea que...